Muy buenas tardes. Hoy día vamos a tratar el tema de los principios generales del derecho y del test de ponderación. Si me da tiempo, desarrollo el test de ponderación. Bien, pero también creo que a raíz del video número 6 es necesario comentar algunos pasajes de la disertación que me parece no han sido lo suficientemente elocuentes o claros, quizá por lo denso del contenido de la disertación y no obstante que es muy importante para mí que eso quede claro, me da la impresión de que no fui lo suficientemente claro. Así que antes de entrar al tema de los principios generales del derecho y del test de ponderación, creo pertinente comentar en alguna medida la disertación del video 6, sobre todo en aquello que considero que es necesario hacerlo. En el video 6 se ha tratado de presentar la pregunta que no se dijo expresamente en el video 6, pero para las mentes perspicaces que me están escuchando del otro lado, la cuestión que yo considero importante es la siguiente. Un problema humano, cualesquiera este sea, ¿cuántas soluciones tiene? Eventualmente la pregunta puede ser respondida por las siguientes opciones. Un problema humano, cualesquiera que este sea, puede tener una solución correcta o varias soluciones correctas o ninguna solución correcta o algunas soluciones correctas o algunas soluciones incorrectas. El auditorio puede tener su opción. La idea de un proceso judicial, cualesquiera que este sea, un proceso judicial constitucional, bueno, aún con el punto de partida de que para los procesos constitucionales de la libertad, en línea general, no se trata de constituir ningún derecho, sino de declarar ningún derecho, sino de reponer un agravio, un acto lesivo, una amenaza a un derecho fundamental que ya preexiste. O en un proceso judicial ordinario, cualesquiera que este sea, de naturaleza civil, laboral, penal, en fin, etcétera. La pregunta pertinente que subyace a toda la disertación del video número 6 es ¿cuántas soluciones correctas eventualmente tiene un problema humano? Si tiene una sola solución o si tiene, como dice Kelsen, desde la ley diversas opciones de solución posibles al caso. Nosotros consideramos que esta es la cuestión fundamental. Entonces, habíamos dicho que se había pasado de un sistema que le había propuesto al juez como recomendación que para hacer soluble un problema humano, concretamente para
juzgar la comisión de un delito, como así lo ha recomendado el Marqués de Beccaria en el siglo XVIII, en su libro El Tratado sobre los Delitos y las Penas, el juez tenía que hacer un silogismo perfecto. Y luego ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, entre el 30 y el 60, 34 y 60, con el libro que habíamos utilizado como guía para presentar las ideas del positivismo, que es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, en el capítulo 10 de la teoría pura del derecho de Kelsen, él propone que para aplicar la ley, el juez primero le atribuye a su significado normativo haciendo uso de los métodos de interpretación. Nótese que en la época de Beccaria, en plena efervescencia de las ideas del iluminismo francés, aun cuando Beccaria es italiano, en la época de Beccaria estamos en los albores del derecho natural racionalista. Esto es, estamos en los albores de un derecho que se opone al derecho de la monarquía absoluta, que tiene fundamento divino, y que presenta la igualación de los seres humanos, sustentada esta igualación en un conjunto de conceptos abstractos, y que además postula la posibilidad de que todos los derechos de las personas, y por tanto también los deberes, ya aparecen pegados, aparecen fijados en el texto de la ley. Esto es, incipientemente o conscientemente, los autores de la escuela del derecho natural racionalista, con Beccaria, con Grocio, con Pufendorf, con Christian Wolff, con Tomasio, han pretendido igualar a los seres humanos, por un lado, recomendándole al juez que haga uso del silogismo perfecto aristotélico, y esta recomendación de Beccaria parece en efecto una recomendación progresista, de vanguardia, casi revolucionaria, porque si consideramos esta recomendación en comparación con las soluciones que a los problemas humanos, por, digámoslo así, las conductas antisociales o conductas que ponían en cuestión los fundamentos, los principios de la convivencia o el orden establecido, tenemos que asumir razonablemente que entre la cacería de brujas y la crueldad de matar en la hoguera a una mujer acusada de hereje, o de colgar en eventualmente un travesaño o en la rama de un árbol ahorcado del cuello a un ser humano, o de degollarlo en uso de la guillotina del cadalso, parece pues ser mucho más razonable, mucho más propio del uso de la razón por parte de los seres humanos, que al tomar una decisión frente a la imputación de la comisión de un delito, en esa época el juez, siguiendo la recomendación de Beccaria, haga uso del silogismo perfecto. Desde ese punto de vista, la propuesta del derecho natural racionalista parece una propuesta que, en comparación con el mecanismo de solución
de la guillotina, de la hoguera o de la horca, efectivamente, pues parece una propuesta de vanguardia, una propuesta progresista. De otro lado, también deberíamos tomar en cuenta que Samuel Pufendorf propone en su tratado sobre los elementos de la jurisprudencia universal que el uso de la inferencia deductiva, que proviene de la lógica del silogismo aristotélico, sea usada y aplicada también para construir el aparato conceptual del derecho natural, basado en la razón. Entonces, podríamos imaginariamente, extrapolando un poco el sentido del uso, asumir, por ejemplo, que Samuel Pufendorf, yo he tenido en la mano el libro y he podido hojearlo y leerlo, proponía que se construyan las categorías del derecho más o menos de esta forma, digámoslo así, como si se tratase de un corolario de características conceptuales que permiten definir una categoría del derecho y finalmente proponerla como si se tratase de una institución del derecho que tiene, a partir de una naturaleza conceptual, una naturaleza jurídica. Por ejemplo, podríamos asumir que un hecho, esto es un suceso que acontece en el mundo físico, puede ser un hecho con manifestación de voluntad y un hecho sin manifestación de voluntad. Que un hecho con manifestación de voluntad puede ser un hecho con manifestación de voluntad por agente capaz, un hecho con manifestación de voluntad por agente capaz puede ser un hecho con manifestación de voluntad para fines lícitos. Luego, o por lo tanto, a partir de esta cadena, este enlace argumentativo deductivo, hemos construido la categoría de acto jurídico. Acto jurídico vendría a ser un hecho con manifestación de voluntad por agente capaz para fines lícitos. Y el uso, pues, del razonamiento deductivo que sigue la influencia de la lógica del organón aristotélico, del silogismo tradicional aristotélico, no solo ha sido utilizado y recomendado para que sea usado por el juez al momento de juzgar la comisión de los delitos por Beccaria en su famoso tratado sobre los delitos y las penas, sino que también la inferencia deductiva ha servido para construir los conceptos abstractos del derecho, más o menos en la forma en la que yo en este momento estoy tratando de demostrarlo, siguiendo una concatenación deductiva de conceptos a partir de un conjunto de principios. El derecho natural racionalista, entonces, ha tenido la virtud de sostener, inclusive contra el Estado monacal absolutista, y a veces en negociación con él, de que el derecho natural basado en la razón tendría que existir, incluso si en un escenario advertimos la presencia, la existencia de Dios, a pesar de que Dios se negase a la existencia del derecho natural. El derecho natural basado en la razón, por lo tanto, se opone al derecho divino no solo porque se trata de un derecho que desconozca la posibilidad de la existencia de Dios, sino porque se trata de un derecho donde la viabilidad de la comunidad de los seres humanos se hace posible en la medida en que se acepte que todos los seres humanos somos iguales en el concepto abstracto. Entonces, el derecho natural racionalista tiene la virtud de haberle permitido al derecho la posibilidad de convertirse poco a poco en una disciplina científica porque
al proponer el uso del silogismo y también la codificación. Nótese que los autores del derecho natural racionalista finalmente propusieron la codificación prusiana e inclusive la codificación de Napoleón. Entonces, tiene la virtud, decía yo, el derecho natural racionalista de haber propuesto el instrumento que le ha servido al juez como el instrumento intelectual en virtud del cual el juez toma las decisiones para hacer solubles los juzgamientos frente a la imputación de la comisión de un delito, como también tiene la virtud de haber propuesto en esta tradición ortodoxa del uso de la filosofía del derecho a la inferencia deductiva que proviene de la silogística tradicional aristotélica para construir el aparato conceptual que sirve de fundamento al derecho. Las categorías, pues, del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la igualdad, del derecho a la propiedad, han sido categorías que en sus fundamentos básicos han sido elaborados por estos autores del derecho natural basado en la razón del siglo XVII. Pero no se trata de presentar el tema de los principios generales del derecho como si fuera un tema que solo atañe al mundo de los especialistas del derecho, al mundo académico. Lo que aquí está en cuestión y lo que yo vengo tratando de presentar durante todas mis disertaciones, desde el video 1 hasta el video de hoy, el video número 7, es la importancia que tiene para la ciudadanía en su conjunto el tomar conciencia de cómo se definen los derechos en los estrados judiciales de las personas, cómo se utilizan las herramientas intelectuales, cómo se organiza la administración de justicia, cuáles son sus creencias, cuáles son sus limitaciones. Bien, entonces, el derecho natural basado en la razón tiene dos autores que, en mi modesta opinión, son fundamentales y son lecturas además obligatorias. Yo no creo que en el Perú haya alguien que se llame jurista en materia de derecho penal con autoridad si es que no ha leído, por ejemplo, el Tratado de los Delitos y las Penas del Marqués de Beccaria. A mí me parecería que es condición sine qua non tener ese título a condición de que se haya leído ese libro. De otro lado, también no creo que se pueda entender al derecho civil, por ejemplo, si es que no se ha leído las Institutas de Justiniano o, como lo estoy mencionando, el libro de Samuel Pufendorf que habla sobre los elementos de la jurisprudencia universal. El derecho, pues, natural basado en la razón del siglo XVII nos otorga a nosotros dos instrumentos que son muy importantes. El uso de la inferencia deductiva, que proviene del silogismo aristotélico como herramienta para juzgar los problemas humanos, y el uso de la inferencia deductiva, que viene también de la influencia de la silogística aristotélica para construir el aparato conceptual, para construir en doctrina las categorías fundamentales del derecho. Y tiene la virtud de que cuando lo hace y propone además la codificación, esto es, inventa a la ley del derecho positivo, nos permite advertir a nosotros que quienes oponen el derecho natural al derecho positivo en realidad omiten este antecedente de la historia que consiste en que el derecho natural inventó la ley, porque el derecho natural ha inventado la codificación. Verbi gracia, la codificación prusiana. Como también más adelante, entrando ya al siglo
XX, muy cerca del siglo XX, la codificación de 1804 del Código Civil francés de Napoleón. Bien, pero nosotros decíamos en el video número 6, y estamos solamente pasando revista a lo que hemos expuesto con el ánimo de acentuar ciertas cosas. Nosotros decíamos que cuando Beccaria propone como recomendación al juez para que se haga uso del silogismo perfecto aristotélico a fin de resolver o de juzgar un delito, decíamos nosotros que sí, en efecto, si comparamos las soluciones ubicadas en la Edad Media respecto a cómo se resolvían estos problemas, pues si se trata de hacer uso del silogismo perfecto y de comparar el uso del silogismo perfecto aristotélico en relación a la guillotina, al cadalso y a la guillotina, en relación a la persecución de las brujas y a la quema en las hogueras, o en relación a la pena de muerte por la horca, parecía, pues, vuelvo a repetir, que la propuesta o recomendación del Marqués de Beccaria en efecto era una propuesta progresista. Se estaba apelando a un instrumento intelectual para darle certeza a la toma de decisión en el momento del juzgamiento de la comisión de un delito. Pero cuando ya estamos en el siglo XX, cuando ya, decía yo, estábamos en el siglo XX, en 1934 o en 1960, resulta que el maestro de la escuela formalista del derecho, llamado Hans Kelsen, en su libro Teoría Pura del Derecho, en el capítulo número 10, él propone, a diferencia de Beccaria, él propone que la ley sea un marco de interpretación y que la atribución del significado normativo del texto de la ley sea posible a través del uso de los métodos de interpretación. Mientras que Beccaria, en su libro El Tratado de los Delitos y de las Penas, le dice al juez, cuando usted sentencie un delito o la presunta comisión de un delito, haga uso del silogismo perfecto. También le dice al juez, queda usted prohibido de interpretar la ley. Y también le dice al juez, no haga uso de dos silogismos, solo de un silogismo perfecto. Sin embargo, digo yo, en el siglo XX, entre 1934 y 1960, en la propuesta de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, él dice todo lo contrario. Él dice que para aplicar la ley es necesario interpretarla. ¿Por qué? Preguntaba en el video número 6 yo. ¿Por qué pasamos de un sistema que le prohíbe al juez interpretar la ley a otro que le dice expresamente que debe interpretar la ley al momento de aplicarla? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió este cambio, este giro en la concepción de la idea del derecho? Cuando digo que era necesario comentar y poner énfasis en algunas ideas que me parece a mí han quedado con poca elocuencia en su explicación en el video número 6, lo digo por lo siguiente. Yo creo, sinceramente, de todo corazón, que cuando Beccaria propone el uso del silogismo perfecto en el siglo XVIII como recomendación para que el juez sentencie un caso penal, en realidad lo que está haciendo Beccaria no es proponer al juez el uso de una herramienta lógica, aun cuando aluda a la lógica aristotélica del silogismo tradicional, sino que, decía yo en el video número 6, lo que está haciendo Beccaria es proponerle al juez un esquema mental que hace referencia al principio de causalidad. Es utilizar el esquema de la inferencia en el sentido de un antecedente y de un consecuente, casi como si fuese el principio de causalidad. Lo que yo observo
es que Beccaria, en la época del siglo XVIII, siente la influencia del pensamiento de la física y comparando a la sociedad, al orden de la sociedad, con el orden del mundo físico, recibiendo la influencia del derecho natural basado en la razón, esto es, la influencia del derecho que dice que los seres humanos, por naturaleza, tienen un conjunto de propiedades inmanentes que son anteriores y superiores a la propia existencia del Estado. Lo que yo observo ahí es la idea de que Beccaria cree que la ley fija el derecho que le corresponde a cada uno, pega el derecho que le corresponde a cada uno en el texto de la ley y por lo tanto, cuando eso es fruto del pacto social, la persona que se aparta del pacto y comete un delito, esa persona en realidad debe ser juzgada, pero debe ser juzgada en el sentido de entender a la ley como si fuese el dique, como si fuese la pared que hace posible que la dinámica social, esto es, lo que vendría a ser la conducta social, fruto del pacto social, no sea alterada por el comportamiento de un individuo que se aparta de esa dinámica social. Y por lo tanto, la comisión del delito con la conducta de este individuo se corrige de la manera bien simple, de la manera que dice que una vez que está acreditada la circunstancia prevista en la ley, lo único que tiene que hacer el juez es aplicar la consecuencia que ya está prevista en la ley. Eso, en realidad, es aplicar el principio de causalidad. Lo que se trata de hacer en esta visión de comparar el orden natural físico para que también corresponda al orden natural de la sociedad, lo que trata de hacer Beccaria es de encontrar de la misma manera como lo había encontrado Isaac Newton, una fórmula casi matemática que exprese el mecanismo con el cual se podía corregir automáticamente las conductas que se apartaban del pacto social. Por lo tanto, no es pues el uso, en rigor, del sentido lógico aristotélico el contenido de la recomendación del Marqués de Beccaria, sino es el uso del principio de causalidad. Y lo que él le dice al juez cuando propone que haga uso del silogismo perfecto, en realidad lo hace bajo la influencia del pensamiento físico de la época y porque entiende que ya los derechos están pegados, están fijados en el texto de la ley, y si el juez hace una interpretación de la ley, podría concederle más derechos a unos y menos derechos a otros. Por lo tanto, se trata de prohibirle al juez la interpretación del texto de la ley y también de prohibirle al juez que haga dos silogismos. La recomendación que hace Beccaria va dirigida al juez. La recomendación que hace Beccaria es aquella que dice, si en esta circunstancia está probada, por ejemplo, que Ticio mató a Cayo y la ley ha previsto como solución a ese problema la cárcel, lo único que tú tienes que hacer es declarar voluntad en el sentido de la ley y decir que Ticio debe ir a la cárcel. No tienes por qué hacer una interpretación y tampoco tienes por qué hacer dos silogismos. Las razones del por qué no tienes que hacer una interpretación o hacer dos silogismos tienen que ver con esta visión de entender al derecho como si fuese un sistema perfecto de reglas, donde ya en las reglas están contenidos los derechos y los deberes de los ciudadanos. Pero estamos luego frente a una moral absoluta que entiende que en relación a la comunidad en su conjunto,
todo el sistema de reglas ya contiene todos los derechos y lo único que le atañe al juez por razones de seguridad jurídica es aplicar la ley y comportarse como si fuese la boca de la ley. Luego, cuando ya estamos en el siglo XX, evidentemente entre el siglo XVIII y el siglo XX está pues también el historicismo alemán, que luego de haber releído la influencia del derecho romano, entiende que desde una perspectiva nacionalista, organicista, hay que tomar también en cuenta las particularidades de la historia para la concepción de la idea del derecho. También está presente, por supuesto, la jurisprudencia de intereses, también está presente, por supuesto, la Escuela Libre del Derecho y una serie de influencias más que de alguna manera van flexibilizando esta visión, decía yo en el video número 6, esta visión de concebir al derecho como si fuese un sistema perfecto de reglas que da respuesta a todo. Y el mito del derecho como sistema de reglas, en el video 6, admitía la evidencia de que el legislador no puede prever de una vez para siempre las diversas hipótesis fácticas y normativas que son susceptibles de legislarse por la propia dinámica social en el futuro. El derecho, por lo tanto, no es un sistema cerrado, sino que el derecho siempre anda detrás, digamos, corriendo, porque la vida misma de la dinámica social le plantea al legislador la posibilidad de introducir nuevos supuestos fácticos en la ley, como por ejemplo podría ser el caso del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, de la informática, de la robotización, del avance de la medicina, de la genética, en fin, temas que de ordinario, de repente, exigen la necesidad de una nueva legislación. Pero también decía yo en el video número 6 de que es necesario interpretar la ley no solo porque en el sistema del derecho como un conjunto de reglas que tiene una plenitud hermenéutica, se advierte que también tiene defectos en la medida en que el sistema no está cerrado porque admite la posibilidad de lagunas, admite la posibilidad de leyes oscuras, ambiguas o contradictorias. Repito, también decía yo en el video número 6 que eventualmente la ley contiene una información empobrecida respecto de todos los detalles de las características del caso. Si la ley dice aquel que mate a otro será castigado con pena privativa de la libertad, del contenido de la ley así expuesta, no tenemos suficiente información para saber cuándo se mató, quién mató, en qué circunstancias mató, por qué mató, cuáles eran sus móviles, etcétera, etcétera. De tal manera que por el tamaño de la ley, decíamos nosotros en el video número 6, parece necesario que las partes completen la información que falta para hacer soluble el caso al amparo de la ley pertinente, y luego resulta que esa información ingresa a un escenario de debate judicial solo en la medida en que las partes pueden interpretar el texto de la ley para atribuirle el significado normativo al texto de la ley y también para aportar el significado del enunciado empírico que corresponde a su relato de los hechos. Entonces, sea porque el derecho es visto como una totalidad, entre comillas lo de totalidad, que admite la posibilidad de lagunas o de deficiencias, o sea porque la ley no contiene toda la información específica del caso, o sea porque
como bien lo dijimos al exponer el modelo teórico de Hans Kelsen, es necesario interpretar la ley para conectar, para enlazar los sentidos debidos, formales y objetivos que han quedado pegados en el texto de la ley, debido a que Kelsen propone la existencia de dos clases de normas entre normas dependientes y normas independientes, y además la existencia de una tercera norma de carácter metafísico que hace posible la unidad del sistema y a la que él llama la Grundnorm. Digo yo, entonces, no solamente porque el derecho visto como un sistema de reglas perfecto que tiene anomalías, porque tiene lagunas o porque tiene deficiencias, o desde el punto de vista del modelo teórico, porque tiene clases de normas interpretadas para enlazar los sentidos debidos del derecho como regla de conducta, o porque el tamaño de la ley no permite toda la... Decía yo entonces que por estas tres razones se hace necesario el método de interpretación. Entonces, la pregunta es si cuando interpretamos, como bien habíamos dicho y advertimos que no nos sujetamos a los requisitos que corresponden a la lógica del silogismo perfecto, y tampoco nos sujetamos a los requisitos que corresponden al uso del epiquerema, y tampoco nos sujetamos a los requisitos que corresponden al uso del entimema, que vendría a ser las tres clases de enunciados lógicos que corresponden a la lógica del silogismo tradicional de Aristóteles. Si Beccaria, cuando recomienda el uso del silogismo perfecto, no lo hace en el sentido de satisfacer los requisitos propuestos por Aristóteles para el uso del silogismo perfecto, y tampoco lo hace para satisfacer los requisitos de un silogismo al que se denomina epiquerema, y tampoco lo hace para recomendar el uso de un silogismo al que se denomina entimema, luego, decía yo, siguiendo la clasificación de Susan Happ respecto a las clases de lógica que existen en la disciplina llamada lógica, en su libro La filosofía de la lógica, donde ella propone una clasificación de la disciplina de la lógica de 5 clases de lógica, siguiendo el siguiente criterio de lógica clásica, lógica tradicional del silogismo aristotélico, la lógica clásica del cálculo bivalente de oraciones o del cálculo de predicados, la lógica divergente, donde entre ellas también se encuentra la lógica deóntica, que atañe a las proposiciones preceptivas, y sin embargo esta lógica deóntica es de poca utilidad práctica en el uso de la práctica forense, o la lógica extendida o la lógica inductiva. Decíamos nosotros que de estos criterios de clasificación de la filosofía de la lógica propuesta por Susan Happ, la lógica que más se acerca al derecho por el antecedente de la recomendación de Beccaria, sin lugar a dudas, de manera incontrovertible, es la lógica propuesta por el marqués de Beccaria en su libro El Tratado de los Delitos y de las Penas, que es la lógica del silogismo perfecto. Pero, y este pero es muy importante, hay que hacer notar que el marqués de Beccaria recomienda el uso del silogismo perfecto sin cumplir con los requisitos que propone en el órgano el autor, el inventor del silogismo perfecto, Aristóteles. Porque, como bien se dijo también en el video número 6,
Aristóteles asume que el silogismo perfecto, siendo un logos o un discurso que consiste en correlacionar dos premisas para obtener una conclusión, Aristóteles plantea la existencia de 4 requisitos para que el silogismo perfecto sea correctamente aplicado. Esto es, primero, lo que se predica en los enunciados como atributos del sujeto o sustantivo tienen que ser expresados, tienen que estar puestos en el enunciado. No pueden ser supuestos, no pueden ser tácitos o implícitos. Los atributos que se predican como rasgos, como características, como propiedades del sustantivo tienen que ser expresados. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que el contenido de verdad de la premisa mayor no está sujeto a controversia alguna. El que hace uso del silogismo tiene que aceptar como una verdad incontrovertible el contenido de verdad de la premisa mayor. El tercer requisito es que el silogismo no admite el argumento adverso. Esto es, si alguien dice que en uso de la ley que dice que el que mate a otro debe ser encarcelado y está probado en el debate judicial que Ticio mató a Cayo, en consecuencia Ticio debe ser encarcelado, con el tercer requisito del silogismo, esto es, que el silogismo no admite el argumento adverso, Cayo no tendría nada que alegar y por lo tanto, en uso estricto de la recomendación aristotélica, cuando dice que el silogismo solo es posible de ser usado a condición de que no se admite el argumento adverso, el silogismo como tal, por lo tanto, no serviría en un esquema argumentativo adversarial porque simple y llanamente o no escuchamos a Ticio o no escuchamos a Cayo. Y la función del juez es escuchar a ambas partes. De otro lado, el requisito número 4 que dice que el grado de certeza de la conclusión es una especie del grado de certeza que ya está contenida en la premisa mayor. En el fondo, si bien miramos este esquema de razonamiento deductivo del silogismo perfecto, en realidad estamos hablando del modus ponens, del modus bárbara, que consiste en afirmar, afirmando, afirmo. Esto es, que consiste en sostener que casi de manera tautológica la conclusión no es sino más que una especie de la verdad que ya está contenida en el género de la premisa mayor. Pero como todo el mundo sabe, y así también lo planteamos nosotros en el video número 6, una cosa es que Beccaria le recomiende al juez que haga uso del silogismo para ver en el silogismo una especie de fórmula matemática que expresa una ley casi como si estuviésemos en el mundo físico, por analogía también al mundo social, una ley que expresa casi de manera notacional el P entonces Q, de la misma forma a como podría ser una fórmula en la física de la mecánica newtoniana. De lo que se trata, vuelvo a repetir, es de utilizar la expresión de una fórmula matemática en el entendido de que en la sociedad también existen ciertas legalidades que hacen posible que la dinámica social se comporte como si se tratase de un orden donde por naturaleza las cosas ya discurren como determinadas de manera objetiva e independiente de la voluntad de los seres humanos. Si esto es verdad o no es verdad, lo importante en todo caso es advertir que Beccaria, cuando propone la recomendación del uso del silogismo, no se sujeta
no se sujeta a los requisitos para el uso del silogismo que han sido propuestos por Aristóteles. Y lo que se advierte con el paso del tiempo es de que esta visión mítica del derecho como un sistema perfecto de reglas, como un sistema deductivo de conceptos abstractos, donde hay ciertas verdades que son incontrovertibles y que se comportan como si fueran los principios o los axiomas, lo que se advierte de esta visión del derecho como razonamiento deductivo es la fe que se tiene en el grado de certeza que aporta el silogismo perfecto aristotélico, porque en efecto para Aristóteles el único conocimiento genuino, desdeñando el conocimiento inductivista, era el conocimiento del razonamiento deductivo. En el derecho también, en aquella época del iluminismo francés, con el derecho natural racionalista, se intentaba darle un grado de certeza casi absoluto, no solamente para que el ciudadano sepa cuál es su derecho una vez que se pegaba en el texto de la ley, sino también para que el ciudadano sepa que al momento de juzgar la comisión de un delito, el juez no se equivocaba. Una vez probada la circunstancia, lo que le correspondía al juez era aplicar la consecuencia jurídica que ya estaba establecida en el texto de la ley. Es pues, en mi modesto entendimiento, el uso del principio de causalidad y no el uso de la lógica en el sentido del pensamiento del Estagirita o Aristóteles. He intentado demostrar durante el video número 6 que en realidad quien cree que el fundamento del razonamiento jurídico se encuentra en la lógica o no conoce bien de la lógica del silogismo tradicional aristotélico y en particular o está desinformado sobre los requisitos del uso del silogismo perfecto aristotélico o no conoce bien lo que es un entimema o lo que es un epiquerema. Nótese de otro lado que en el escenario del debate en realidad tenemos dos partes. Tenemos una parte proponente y una parte oponente. Tenemos una parte que pretende algo, invoca la aplicación de determinada fuente del derecho, por lo general la ley, puede haber también jurisprudencia o doctrina, pero por lo general es la ley. Invoca además o expone además un relato sobre los hechos y en el sentido del silogismo perfecto, la idea es que se correlacionan las dos premisas, tanto la premisa referida al derecho como la premisa referida a los hechos y al correlacionarse se obtiene luego la conclusión que desde la perspectiva del proponente vendría a estar representada por el petitorio o por las pretensiones procesales que están contenidas en el petitorio. Nótese, por lo tanto, que la recomendación de Beccaria ya en el siglo XX, en manos de Kelsen, en realidad el esquema intelectual en virtud del cual se pueden representar de manera más o menos consistente la línea argumentativa del proponente como la línea argumentativa del oponente, a decir de todos ya en términos universales, es el esquema que corresponde a la inferencia deductiva que proviene del silogismo perfecto. Se dice que de lo que se trata es de entender que cuando uno hace una demanda y en el petitorio coloca lo que quiere o las pretensiones procesales o la pretensión procesal, en realidad lo que uno debe ver ahí es la conclusión. Cuando uno cita los fundamentos de derecho, lo que uno debe ver ahí es la premisa menor, esto es el enunciado empírico, y cuando uno invoca determinadas fuentes del derecho, lo que uno debe ver ahí es la premisa mayor o la premisa normativa. Por lo tanto, se entiende ya en el siglo XX como un lugar común para todos en general, no solamente para el juez, sino para todos en general, esto es, para el estudiante de derecho, para el abogado, para el fiscal, para el juez y para el jurista, que se encarga de mejorar el sentido dogmático de las categorías del derecho, que los métodos de interpretación en el sentido del esquema de la inferencia deductiva que proviene de la recomendación de Beccaria en el uso del silogismo perfecto,
sirve no solo para representar los argumentos del juez, sino también para representar los argumentos del proponente y también para representar los argumentos del oponente. Esto es, para representar los argumentos del demandante o del acusante y para representar los argumentos del demandado o del acusado. En consecuencia, pues, aparentemente, cuando estamos en un escenario de debate judicial, lo que tenemos son dos silogismos y eventualmente el silogismo del juez, que es el silogismo definitivo. Si esto fuese así, entonces tendríamos que aceptar que ese escenario de debate procesal en realidad alude a la figura no del silogismo perfecto, sino del epiquerema. El epiquerema es una especie de silogismo que también está, digamos, en la lógica del silogismo tradicional aristotélico y que, a diferencia del silogismo perfecto, en el caso del epiquerema, se le exige al silogismo que además aporte un elemento de convicción que permita corroborar lo que se afirma en cualquiera de las premisas. Por lo tanto, cuando uno hace una observación de lo que está pasando ahí, lo que encuentra es que cuando se sostiene que se ha invocado a la premisa mayor a través de los fundamentos del derecho, en realidad no es solamente la cita legal, sino que también el proponente hace una interpretación de la cita legal o una interpretación del sentido conceptual y dogmático propuesto por la doctrina jurisprudencial y por lo tanto uno concluye que en realidad lo que está haciendo el proponente o el oponente en cualquiera de los dos casos es hacer un juicio de valor del texto de la ley, esto es interpretar la ley. Por lo tanto tenemos desde el punto de vista del enunciado normativo al texto de la ley como si fuera una premisa y a la interpretación del texto de la ley como si fuese otra premisa. Lo mismo pasa con el caso del enunciado empírico, esto es del relato de los hechos. En realidad no es solamente un inventario de los hechos según la teoría del caso, sino que en realidad lo que uno hace cuando efectúa el relato de los hechos, hace un juicio de valor y propone determinada línea argumentativa en relación a el enunciado empírico para intentar convencer al juez de que las cosas han ocurrido en la forma en la que uno relata. Pero luego, del mismo modo, entonces, lo que tenemos ahí es el listado de enunciados empíricos y también el juicio de valor que el proponente o el oponente hace con relación al enunciado empírico. Por lo tanto, si uno analiza bien el esquema del escenario del debate argumentativo adverso, sea que estemos mirando lo que hace el demandante o el acusante, o que estemos mirando lo que hace el demandado o el acusado, en realidad lo que tenemos ahí, si seguimos teniendo fe en la lógica y quisiésemos advertir si esto es verdad o no, para saber si lo que estamos haciendo en línea de coherencia con la lógica del silogismo tradicional aristotélico y que lo que se está usando ahí es el esquema del epiquerema, en realidad lo que tenemos ahí es un esquema intelectual donde hay cita legal, juicio de valor sobre la cita legal, enunciado empírico, juicio de valor sobre el enunciado empírico y la conclusión que eventualmente está puesto en el petitorio de la demanda o de la acusación fiscal. Por lo tanto, tenemos 5 premisas y no solamente 3, como de ordinario se cree por todos los que siguen esta tradición del derecho eurocontinental. En realidad, cuando uno alude a un escenario argumentativo adverso en uso del epiquerema, lo que tenemos que tener conciencia de que lo que está ocurriendo ahí es el uso de un epiquerema en el sentido de que las partes hacen uso de 5 premisas para intentar persuadir al juez de su teoría del caso o de los argumentos de defensa con los que se defiende el oponente. Y luego, si esto fuese así, no habría ningún problema, porque finalmente de lo que se trataría es de advertir que en ese escenario de debate argumentativo adverso, en uso del epiquerema, es muy probable que el que tenga mejores argumentos sobre la carga de la prueba
y el que tenga una mejor consistencia argumentativa sobre el enunciado normativo probablemente venza en ese escenario de debate y por lo tanto tenga la razón en relación a la corrección respecto del derecho. Pero hay una cuestión que es fundamental y que también pesa en la toma de la definición de ese escenario argumentativo adverso, pudiendo ser público y oral, incluso aunque quede grabado el escenario del debate y quede explicitado en un escenario de debate público cuál de las dos partes ganó en el debate. Hay una cuestión que habría que tomar en cuenta y que permite desechar el uso del epiquerema como posibilidad para encontrar en el epiquerema el fundamento lógico del razonamiento jurídico. Y la respuesta es bien simple, que ninguna de las dos partes toma la decisión, ninguna de las dos partes decide cuál de las dos partes en el debate fue la que venció, sino que la decisión la toma el juez. Por lo tanto, los dos silogismos en el sentido de un epiquerema, aún con la carga argumentativa de la interpretación del texto legal y con la carga argumentativa de la, digamos, actividad probatoria del proponente o del oponente, aún en el esquema del epiquerema con 5 premisas, en realidad el escenario tal y como queda planteado, en la medida en que nuestro modelo no admite la posibilidad de que el que vence en el debate sea el que tenga el derecho, por lo tanto no sirve el epiquerema como fundamento lógico para sustentar la idea general de que la lógica es el fundamento del razonamiento jurídico. Y también habíamos explicado en el video número 6 lo que pasa con el entimema. En algún momento dado yo pensé que el entimema podría ser utilizado como un esquema intelectual que permite explicar la naturaleza de la ley y la naturaleza del uso de la lógica como fundamento del razonamiento jurídico. En la medida en que la ley puede ser considerada como el texto que contiene una información pequeña, empobrecida, no completa, y que se completa con la información que aportan las partes. Sin embargo, nos damos cuenta que en el video número 6 yo utilicé el ejemplo para sugerir la idea del entimema en la medida en que se trata de un silogismo cortado, no completo. En la lógica de Aristóteles, yo utilicé el ejemplo de que es el auditorium el que completa la información para que el silogismo entimemático pueda ser utilizado. Entonces dije que si Oscar se encuentra en la capital del Perú, probablemente en el auditorium la gente que escucha tenga la información y sepa que Oscar se encuentra en Lima. Pero no siempre, pues, el auditorium tiene la información necesaria cuando se trata de un debate sobre argumentos jurídicos y no siempre el auditorium tiene la información necesaria cuando se trata de argumentos sobre el relato de los hechos. Por lo tanto, el entimema también es desechado y peor aún si es que desde el punto de vista del auditorium el contenido de la certeza y de la seguridad jurídica queda definida un sistema de referencias de los cuales el auditorium como tal puede tener diversas percepciones o apreciaciones del significado de las normas y diversas percepciones o apreciaciones del significado del relato de los hechos. En conclusión, ni el silogismo perfecto, ni el entimema, ni el epiquerema pueden ser utilizados siguiendo esta clasificación de Susan Happ de la filosofía de la lógica como lógica tradicional del silogismo aristotélico, lógica clásica del cálculo bivalente de oraciones o del cálculo de predicados, lógicas divergentes donde se encuentra la lógica de las proposiciones deónticas que no sirve para nada en la práctica forense, las lógicas extendidas y las lógicas inductivas, afirmando que lo que más se parece por el antecedente de Beccaria al proponer la recomendación del silogismo perfecto, luego llego a la conclusión de que ninguno de estos tres silogismos, ni el silogismo perfecto, ni el entimema, ni el epiquerema, pues sirven de fundamento para tomar la decisión en el momento en el que se tiene que hacer soluble un problema humano. Bien, y entonces, para que no caigamos en el pesimismo, en el escepticismo, le dije que
hice una declaración de principios y que yo también consideraba que era bueno optimistamente creer que sí es posible obtener una respuesta correcta a la solución de un problema humano en uso de la razón. El problema es cuál es esa razón, porque ya de entrada empiezo a darme cuenta que una cosa es un esquema argumentativo para un escenario de debate de partes y otra cosa es un esquema argumentativo para justificar la sentencia del juez. Son dos cosas totalmente distintas. La pregunta es si es que nosotros hemos organizado la administración de justicia con dos esquemas argumentativos sin discernir si es que son o no compatibles, o si por el contrario en esta visión normologicista del derecho, de creer que de lo que se trata es de buscar una especie de armonía en el discurso normativo, convertimos a los sujetos del derecho en cosas, esto es, en propiedades de enunciados normativos, en propiedades de enunciados lógico-normativos, en propiedades de enunciados lógicos empíricos, y luego nos olvidamos de sopesar las consecuencias prácticas de nuestras decisiones por los resultados y los efectos que provocan en la vida de las personas de carne y hueso. Bien, entonces hasta ahí nos habíamos quedado. Yo me remito a la conferencia del video número 6. Ahora vamos a abordar el tema de los principios generales del derecho. Bien, podríamos empezar diciendo que los principios han sido presentados entremezclados con discursos que no tienen en estricto sentido un contenido normativo, sino que más bien han sido entremezclados con discursos que más tienen un contenido de carácter ideológico o con un contenido de carácter político e incluso hasta religioso. Y han sido presentados en declaraciones puestas en cartas universales. Por ejemplo, podríamos mencionar la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre de la propia Revolución Francesa. Ahí se habla de la igualdad, de la libertad, de la solidaridad, en fin, de un conjunto de valores o de principios que más aluden a la estructura de un nuevo orden social sobre la base de postular como si fuesen verdades incontrovertibles, como si fuesen axiomas, un conjunto de reglas, directrices o postulados que atañen más a las bases mismas de la convivencia social. También podríamos mencionar, por ejemplo, la Bill of Rights o la Carta del Derecho Inglés del siglo XVII, donde el Estado de la monarquía absoluta inglesa le hace ciertas concesiones al Parlamento y pone énfasis en la visión democrática del reparto del poder. También podríamos mencionar la Carta de la Independencia de los Estados Unidos, donde inclusive se menciona hasta la presencia del creador, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el sentido de la igualdad, en fin, etc. En realidad lo que trato de decir es que los principios al comienzo han sido presentados como si fuesen el fundamento del derecho positivo. Ojo con esto, como si fuesen el fundamento del nuevo orden, como si fuesen el fundamento del nuevo orden social y político. Por supuesto, en declaraciones universales, en cartas universales, que como queda dicho, están entremezclando el sentido del discurso político, el sentido del discurso ideológico y hasta el sentido del discurso religioso.
En cualquiera de esas tres cartas ustedes pueden encontrar la veracidad de lo que yo aquí estoy afirmando. Después, con el paso del tiempo, lo que vino siendo propuesto como el fundamento de la regla, como el fundamento del derecho, en realidad se convirtió en la exposición de motivos de la dación de la ley. Entonces, el conjunto de razones o de principios que tenían que justificar el porqué de la dación de la ley aparecía puesto en la exposición de motivos del diario oficial al que corresponda para la dación de la ley. Cualquiera cogía, por lo tanto, el diario y podía encontrar ahí cuáles habían sido las razones, las buenas razones, las consideraciones de carácter fáctico, las consideraciones de carácter jurídico, las consideraciones de carácter político, las consideraciones de carácter empresarial, en fin, etcétera, las consideraciones que tienen un particular sentido valioso para la comunidad en su conjunto y que tienden a justificar el porqué de la dación de la ley. Entonces, si en un primer momento los principios aparecen como declamaciones o como declaraciones de enunciados que tienen una textura abierta, entremezclados con discursos que atañen más a un contenido ideológico y político, en un segundo momento los principios más bien aparecen como ya en un sentido más jurídico propiamente dicho, desde el punto de vista del comportamiento estatal, como si fuesen la exposición de motivos de la dación de la ley, el por qué se da la ley, pero siempre en línea de considerar que el principio es el fundamento de la regla. Y finalmente, en un tercer momento, los principios aparecen como si fuesen, digamos así, los axiomas, las normas jurídicas que se encuentran ubicadas en los títulos preliminares de cada código de las diversas ramas del derecho positivo. Entonces, cualquiera que coja un código de esta tradición del derecho eurocontinental va a encontrar que los principios aparecen en el título preliminar del código. Y en ese mismo sentido de asumir que los principios son fundamentos de las reglas en el sentido que hemos venido exponiendo, en el sentido de reglas de conducta que aparecen al mundo del derecho de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y siempre que no se opongan al contenido material de la Constitución. Entonces, recapitulemos los principios puestos en cartas universales de declaración de un nuevo orden social como fundamento de un nuevo orden social. Los principios como la exposición de motivos de la ley y los principios como el título preliminar que sirven de fundamento a el derecho positivo de determinada rama del derecho positivo en términos de un código. Pero también, evidentemente, el principio puede estar no solamente en el título preliminar, sino también disperso en el tramado normativo que sigue al título preliminar del código. Y entonces podemos encontrar principios que tienen un ámbito de aplicación que corresponde no solamente a la rama propia del derecho al que corresponden, sino también están iluminando, están expresando luz de manera que se extiende su luz a otras ramas del derecho positivo. Podrían ser considerados entonces como normas jurídicas que concentran gran cantidad de información sobre la atribución del significado normativo del resto de normas que sigue a el título preliminar. O para hablar con, digamos, más propiedad, podría considerarse al principio como una norma jurídica o un enunciado normativo que eventualmente tiene una textura abierta porque no tiene la estructura de un supuesto fáctico, un enlace copulativo de deber ser, una consecuencia jurídica
y dentro de la consecuencia jurídica al elemento sanción. No hay de ordinario en ninguna norma jurídica de algún título preliminar, ninguna norma jurídica que tenga el elemento sanción como elemento constitutivo. No obstante que el principio puesto en el título preliminar es una norma jurídica, sin embargo es una norma jurídica que no tiene todos los elementos de una norma completa. Es por lo tanto un enunciado normativo que tiene una textura abierta. Pero es un enunciado normativo que tiene una textura abierta que sigue siendo un juicio de valor, un juicio de imputación, sigue siendo un enunciado normativo que es de vigencia y aplicación inmediata a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, sigue siendo un enunciado normativo que contiene gran cantidad de información para atribuirle el significado normativo al resto de normas jurídicas, sigue siendo un fundamento del derecho positivo. Entonces, cuando hablamos de los principios, hablamos de una cosa sumamente importante, casi como si fuese una verdad evidente, casi como si fuese un axioma del sistema de normas, como si fuese una verdad incontrovertible. Entonces, los principios generales del derecho son juicios de valor que sirven para estructurar con gran importancia el fundamento del derecho positivo al que corresponde determinada rama del derecho positivo. Y dicho esto, entonces uno puede vía interpretación reconocer la existencia de un principio, pero no puede vía interpretación desnaturalizar al principio. Esto es, uno puede vía principio entonces colmar una laguna o suplir una deficiencia de la ley porque la ley es oscura, ambigua o contradictoria, o superar una aporia normativa, pero no puede vía principio, por ejemplo, inventar una regla que no tiene reconocimiento en el conjunto de valores, en el conjunto de postulados, en el conjunto de reglas de la regla de conducta o en el conjunto de reglas de conducta a las que corresponde esa rama del derecho positivo. No puede utilizarse un argumento sobre texto de un principio para inventar una regla que no tiene reconocimiento en esa rama del derecho positivo. Y no puede utilizarse sobre texto de algún método de interpretación, una línea argumentativa para desconocer la vigencia de un principio. Entonces, los principios son postulados normativos que sirven de fundamento a todo el sistema normativo al que pertenece esa rama del derecho positivo. Y también son fundamento en la medida en que contienen gran información sobre la atribución del significado normativo del resto de normas que siguen a los principios puestos en el título preliminar. Muy bien, la última cosa que debo agregar aquí es de que en esta visión del derecho que nos entrega esta tradición del derecho eurocontinental, que pone énfasis en la filosofía del derecho, en esta manera de entender el derecho desde la perspectiva de la decisión, del mundo del ser, del mundo del deber ser, en esta especie de compartimentos estancos que divide el trabajo intelectual entre filósofos del derecho, sociólogos del derecho y operadores del derecho positivo, división del trabajo intelectual que, según entiendo yo, no permite comprender de manera integral el derecho como fenómeno, como objeto cognoscitivo, pues ya de entrada, por ejemplo, cuando hablamos de la aplicación de la ley desde el punto de vista de estas suposiciones, en realidad estas suposiciones, esto es la división del trabajo intelectual, en el sentido de que el filósofo define la esencia misma del derecho, el sociólogo del derecho intenta advertir de cuáles son las causas y las consecuencias no deseadas en la aplicación del derecho positivo, y el operador del derecho positivo define cuál es el sentido del derecho positivo en un litigio o cuál es el sentido del derecho positivo en la gestión de la cosa pública. Esta división del trabajo intelectual ya de entrada, por ejemplo, no permite explicar de manera integral
factores que también inciden mucho sobre la práctica judicial y en términos generales sobre el derecho en general, que tienen que ver con, por ejemplo, el sentido del tráfico de influencias, el sentido de la concupiscencia, el sentido de la codicia, en fin, todas aquellas circunstancias o situaciones que de ordinario no aparecen en ningún manual de derecho, en ningún libro de filosofía del derecho, en ningún libro de sociología del derecho, en ningún libro de dogmática jurídica, y que sin embargo tienen una importancia superlativa al momento de definir los derechos que atañen a la vida de las personas. No entiendo yo bien por qué, por ejemplo, el tráfico de influencias, la codicia, la concupiscencia, en términos generales, la corrupción o la hibris, que es una variable externa a la propia lógica del razonamiento jurídico, sin embargo, nunca aparece como una variable en el análisis de la comprensión del derecho como objeto de conocimiento. Este enfoque normologicista en realidad nos convierte en seres humanos donde por esa idea del derecho natural racionalista, sea en el sentido abstracto, del conceptualismo abstracto, de la escuela que proviene de Grocio, Pufendorf, Wolf, o sea en el sentido del voluntarismo kantiano, cuyo ejemplo yo he explicado en el video número 6, que define que el fundamento del derecho es un solo principio, esto es, se considera al ser humano como si fuese un fin en sí mismo, por naturaleza digno, y por lo tanto en relación a él uno debiera comportarse como si su comportamiento práctico fuera expresión de una regla de validez universal, esto es, no le causes daño y actúa en relación a él como si fuera un ser humano digno, una finalidad y no un medio para conseguir determinados fines. Digo yo que esta situación de considerar el fundamento del derecho en un conjunto de esencias inmanentes de carácter abstracto y conceptual, o de considerar al fundamento del derecho en un solo principio en el sentido de la autonomía de la voluntad privada, en la idea de que el ser humano, sea que sea hijo de Dios o sea que sea un ser humano autónomo que ejerce libre albedrío en el sentido kantiano, es por lo tanto un ser humano digno, y que en relación a eso todo el conjunto de reglas tiene su razón de ser, tiene su fundamento, sea que estemos frente a un enfoque de conceptualismo abstracto en el sentido del derecho natural racionalista, o sea que estemos frente a un enfoque formalista en el sentido neo-kantiano, de cuya expresión he explicado en el video 6 al modelo de Hans Kelsen. En cualquiera de las dos vertientes, en realidad de lo que se trata es de comprender al fenómeno jurídico como una totalidad. Y sin embargo, quienes han construido la teoría general del derecho desde el punto de vista del enunciado normativo, sea que sea considerado el enunciado normativo como un principio, así como lo vengo explicando, o sea que sea el enunciado normativo como una regla de conducta, así como quedó explicado en el video número 6, quienes han construido la teoría general del derecho, poniendo como núcleo duro de esa teoría general del derecho al enunciado normativo, sin embargo, digo yo, no incluyen en su discurso elementos que son tan o más importantes y que atañen al tema de los factores externos que he mencionado antes, que tienen que ver con los temas de la justa distribución de la riqueza, con el sentido del tráfico de influencias, en términos generales con aquello que llamamos la hibris, esto es, los vicios o defectos que se presentan eventualmente en la práctica del derecho positivo. Cualquiera de ustedes podría decir que en relación a un abogado corrupto, el abogado honesto, si estamos además frente a un órgano jurisdiccional que es proclive a la corrupción, entonces el abogado honesto tiene poca chance de ganar el caso. O viceversa, si estamos frente a un abogado honesto que litiga con un abogado corrupto, si quien está al frente es un juez honesto, es probable que el abogado corrupto tenga poca chance de ganar el caso.
Lo que trato de decir en todo caso es que es necesario romper con esta división del trabajo intelectual que divide el trabajo intelectual y que le asigna tareas en el sentido de que tiene que haber un filósofo del derecho, tiene que haber un sociólogo del derecho y tiene que haber un operador del derecho positivo, división del trabajo intelectual que proviene de la cantera de Immanuel Kant, de su libro Metafísica de las Costumbres. Tenemos que romper con esa tradición del trabajo intelectual y construir un criterio un poco más integral para comprender el derecho desde el punto de vista realista, incluyendo este tipo de variables externas que de ordinario no se explican en los manuales del derecho o en el momento en el que se hace teoría jurídica. Bien, en todo caso está ahí el planteamiento. Yo decía entonces que los principios son el fundamento del derecho positivo, aparecen pues en el título preliminar de cada código y eventualmente también pueden estar dispersos en la trama argumentativa del código, pero también tenemos los principios como si fuesen enunciados normativos expresos y también tenemos principios como si fuesen enunciados normativos implícitos. El punto es que si bien los principios empiezan siendo desde esta tradición del derecho eurocontinental el fundamento de la regla del derecho positivo, luego aparecen siendo más bien como si fuesen el fundamento, ojo con esto, el fundamento de la necesidad de colmar una laguna ahí donde no existe regla. Me explico mejor. Si bien el principio fue el fundamento de la regla, hoy en día parece ser que el principio es el fundamento del derecho ahí donde el derecho no tiene regla. Esto es, ahí donde el derecho tiene una zona de penumbra o una zona de vacío normativo, un agujero negro o una laguna normativa. Una cosa bien curiosa, porque empieza siendo el fundamento de la regla y termina siendo el fundamento del derecho ahí donde no existe regla. Pero eso es desde el punto de vista de quien cree que siguiendo una cierta hermenéutica jurídica, el principio sirve como método de integración para colmar las lagunas normativas. Pero en el sentido de nuestro modelo de derecho positivo, en realidad el principio no solo sirve para colmar las lagunas normativas, sino también sirve para atribuirle el significado normativo a las reglas del derecho positivo vigentes y también, por supuesto, para aplicar inmediatamente el principio ahí donde creemos que se puede y se debe además derrotar una regla porque la regla en su aplicación práctica podría acarrear una consecuencia que a nosotros nos parece injusta o que afecta en realidad de un modo intenso la vida o el derecho de la persona. Entonces, en conclusión, el principio puede ser el fundamento de la regla, pero también puede ser el fundamento del derecho ahí donde no hay regla. Pero también el principio puede ser el fundamento para derrotar la regla. Y también, dicho sea de paso, el principio puede ser el fundamento para derrotar a otro principio. El punto es que desde este enfoque de una visión relativista de la moral buena que está contenida en el derecho formal y objetivo, desde este punto de vista de quien considera que la atribución del significado normativo de los textos legales depende de la aplicación de los métodos de integración y de los métodos de interpretación, en realidad los destinatarios de las reglas, sean estos principios o sean estas reglas, los destinatarios de las normas jurídicas mejor, en realidad deben darse cuenta que la seguridad jurídica se hace tan densa, se hace tan sujeta a una moral relativa que depende del operador del derecho positivo y que en realidad la predictibilidad y la seguridad jurídica se ha relativizado tanto que ya no estamos siquiera en un escenario parecido
a la propuesta de Beccaria, donde la consecuencia jurídica ya estaba prevista en la ley, los derechos ya estaban previstos en la ley, y lo único que tenía que hacer el juez desde el punto de vista de esa moral absoluta, oponible a todos, en el sentido verga omnes, era comportarse como si fuese una boca de la ley, no interpretar nada y aplicar las cosas tal y como están en los textos legales, porque se asumía en esa época, a partir de considerar al derecho como un sistema perfecto de reglas, que todos los ciudadanos ya sabían cuáles eran sus derechos y obligaciones, y el juez únicamente tenía que garantizarlos aplicando la ley tal y como estaba en el texto, porque ahí aparecía fijado, pegado el derecho que le corresponde a cada uno. A como hoy en día estamos, donde vía interpretación de los textos legales, sea con reglas que pueden tener el sentido de una regla, con todos los elementos constitutivos de una auténtica regla, supuesto fáctico, enlace copulativo, consecuencia jurídica y el elemento sanción, o reglas de derecho en el sentido de ser enunciados normativos que tienen una textura abierta, como son los principios. En realidad, en ambos casos, vía integración o vía interpretación, en realidad hay una gran incertidumbre, porque podría ser que el operador del derecho entonces le atribuya un significado normativo que difiere de otro operador del derecho, o que difiere del sentido que le atribuye el proponente o el oponente, o que difiere del sentido que le atribuye segunda instancia, o por último que difiere del sentido que le atribuye la Corte Suprema, o que difiere del sentido que le atribuye el Tribunal Constitucional como organismo de cierre, como organismo de clausura de todos los mecanismos interpretativos. Entonces este es el problema, que se ha relativizado tanto el uso de las reglas y el uso de las normas jurídicas en el sentido de principios, que ahora tenemos un escenario en el que se asume que, siendo los principios enunciados normativos que tienen una gran textura, una textura abierta y una gran cantidad de información para atribuirle el significado normativo al resto de reglas, pueden ser utilizados como metros plegables, digamos, para subsumir algún supuesto fáctico dependiendo de la voluntad del operador, o para extraer el supuesto fáctico del marco normativo y por lo tanto no aplicar la consecuencia jurídica que eventualmente pueda aparecer en el texto de la ley. Entonces, así estamos. Yo creo que se ha intentado, desde el punto de vista del Estado del Derecho, sostener que el invento del silogismo, en el sentido de ser un marco de interpretación, permite cierta seguridad jurídica en la medida en que el contenido de las premisas responde al derecho positivo y a la información que aportan las pruebas de las partes, y por lo tanto, en la medida en que eso sea verdadero, la conclusión también es verdadero, y las partes pueden controlar el uso de la inferencia deductiva, apelando, si es que no están de acuerdo, con la justificación que hace el juez. Y se ha intentado, por supuesto, enmendar el esquema de la inferencia deductiva de tradición silogística y aristotélica, sosteniendo que cuando colisionan principios o derechos fundamentales, es posible utilizar el test de la ponderación. El test de la ponderación es un mecanismo intelectual distinto a la inferencia deductiva o del silogismo aristotélico, o de la justificación interna y de la justificación externa, como así hoy en día se usa con un nuevo lenguaje en alusión al silogismo aristotélico. Se dice que la justificación externa está determinada por el contenido de las premisas, y la justificación interna por el sentido de la inferencia, en la medida en que la inferencia digamos, respete las reglas de la lógica, y además permita que la conclusión y el contenido de las premisas pueda ser comunicada al auditorio, de manera que todos podamos entender el porqué, la exposición de motivos que emite el juez en su sentencia, para saber el porqué tal premisa normativa tiene este contenido, tal premisa fáctica tiene este contenido, y en consecuencia, siendo verdaderas ambas, también la conclusión sería verdadera. Como queda dicho ya a esta altura de mi exposición, el gran problema sigue siendo el mismo, que no sabemos si un esquema argumentativo que corresponde a un escenario de debate entre partes, como lo es el silogismo,
puede servir de uso también para representar el esquema argumentativo de las partes, o si por el contrario solamente sirve para justificar la representación de los argumentos del juez. Y entonces el problema es el siguiente. Estamos asumiendo que en ese caso no es necesario el debate. O estamos asumiendo que si hacemos un debate no vemos por qué sería necesaria la presencia de un silogismo para justificar una decisión que toma un tercero, cuando en el sentido del debate, quien gana en el debate debería ser quien tiene la razón. Bien, yo me quedo aquí. He presentado el tema de los principios generales del derecho, he expresado cuáles son los sentidos de su uso y cuáles son sus límites, y para la próxima disertación vamos a entrar ya al tema del test de la ponderación. No quiero cansarlos. Muchas gracias. Muy buenas noches.